Conecte con la Luz. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez desde México, venezolana, directora de investigaciones de Amnistía para las Américas. Y vamos a tener una clase magistral de derechos humanos sobre la base del informe que se dio a conocer la semana pasada de la misión determinadora de hechos en Venezuela de la ONU, pero también en el contexto de entender qué significan no solo los derechos humanos, los activistas de derechos humanos, sino la importancia que tiene este informe. Ella al principio nos va a explicar varios conceptos, no se preocupen, es una clase rápida en ese sentido, y luego nos va a ir hablando del informe en específico. Bienvenida, Carolina, a Efecto Cocuyo y a Con la Luz. Muchísimas gracias, Luzmeli. Me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo. Como tú sabes, desde Amnistía Internacional agradecemos siempre el trabajo que hacen las y los periodistas en Venezuela por los derechos humanos. Bueno, vamos a ver qué tal va con este intento de una clase magistral sobre un tema que es muy complejo, porque realmente yo creo que mi principal objetivo hoy es mostrar, ¿no? Que los derechos humanos son un tema para todas las personas, ¿no? No exclusivamente para quienes por diferentes razones trabajamos exclusivamente en este tema. Entonces, si te parece, para comenzar, a mí me gustaría compartir mi pantalla porque tengo unas slides muy breves que van a ir guiando un poco mi presentación y bueno, que no va a ser muy larga porque también me encantaría pues tener un intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, avísame si se ve bien mi pantalla. A las personas que se están sumando, ¿pudiste compartir pantalla? A las personas que se están sumando, estamos hablando con Carolina Jiménez de Amnistía Internacional y ya estamos viendo acá parte de lo que ella nos va a explicar en general sobre derechos humanos y luego en específico sobre el informe dado a conocer la semana pasada de la misión determinadora de hechos de la ONU en Venezuela. Vale, entonces se ve mi pantalla sin problemas, ¿verdad? Sí se ve la pantalla sin problemas, ¿verdad? Tenemos la pantalla, Carolina. Ok, muy bien. Sí, bueno, yo quiero hablar un poco del camino recorrido y del camino por recorrer. Y entonces voy a presentar 5 puntos. Y fíjate por qué puse este título para el punto número 1. Los derechos humanos, otra vez, hubiese podido poner un signo de interrogación. Y eso lo coloqué allí porque muchas veces cuando hay momentos en los que todo el mundo está hablando de derechos humanos por contextos como el que tenemos ahora, que se presentó un informe de gran relevancia, muchas personas me dicen, ¿no? Nos dicen a los defensores de derechos humanos, otra vez, ustedes con esto de los derechos humanos, de que es para abogados, etcétera. Y a pesar de lo duro del momento que estamos viviendo, yo creo que esto también es una oportunidad. Es una oportunidad para que todas las personas, sin distinción, ¿no? Comencemos a hablar nuevamente de derechos humanos, pero no como un concepto abstracto, no como eso que hacen los abogados con corbata en los tribunales, y que me perdonen mis colegas que sí van a tribunales con corbata. Yo creo que los derechos humanos tienen que ser comprendidos como lo que son, ¿no? Todas aquellas normas, todos aquellos valores que nos llevan a las personas a tener una vida digna. Y hay muchas maneras de definir la vida digna. A lo mejor tú le preguntas a algunas personas y tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué quieres tú en la vida, no? Y las personas te van a decir, pues, ser feliz, ¿no? Tener mi casa, que mis hijos estudien, yo poder salir y tener seguridad, caminar en la calle con tranquilidad. Bueno, todas esas respuestas, aunque se vean como algo subjetivo, en realidad están relacionadas con los derechos humanos. Entonces, yo creo que es súper importante que toda persona que nos escuche y que hoy en día está escuchando tanto, ¿no? Lo relativo a los derechos humanos, sepa que los derechos humanos son eso, son los valores, son las normas que nos permiten a las personas tener una vida digna, porque son esos valores que protegen nuestra dignidad, ¿no? Y no importa dónde tú vivas, qué orientación sexual tengas, de qué género eres, de qué país a qué país te mueves. Todas las personas tenemos
derechos humanos, ¿no? Y esto me lleva a mi segundo punto, ¿no? Si nosotros entendemos los derechos humanos como esas normas universales, como esa protección que tenemos todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, independientemente de dónde estemos, ¿no? y de quiénes seamos, yo tomo ese concepto universal, porque los derechos humanos son un concepto universal, y lo llevo a Venezuela. A la Venezuela de hace 5, 6, 7 años, cuando estos temas se comenzaron a discutir, tal vez de una manera mucho más profunda porque se avisoró el comienzo de la crisis. Y lo cierto es que cuando yo pienso o cuando nosotros hablamos de derechos humanos en Venezuela, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, se violan sistemáticamente. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Cómo se expresa eso en la vida de la gente? Y en Venezuela, cuando se trata de violación de derechos humanos, de esas normas que hacen que nuestra vida sea una vida digna, una vida que vale la pena vivir, la vida que todos nos merecemos, tristemente yo siempre hago alusión de la idea de la tormenta perfecta, ¿no? Porque en Venezuela, a partir ya más o menos del 2014, 2015, ¿no? Todo el mundo comenzó a vivir escasez de alimentos. Las personas comenzaron la gente que se enfermaba iba a un hospital, empezaron a ver hospitales en muy mala situación. Si les mandaban un tratamiento médico, no conseguían el tratamiento médico. Y fue allí donde se fue deteriorando nuestra calidad de vida, al punto que del deterioro de la calidad de vida pasamos a lo que hoy se conoce como una emergencia humanitaria, ¿no? Y lo habrán escuchado muchas personas. Venezuela vive una emergencia humanitaria. Venezuela lo que quiere decir en derechos humanos es que están siendo impactados de manera muy negativa lo que se llaman los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y esa profunda emergencia humanitaria que vive Venezuela nos ha puesto, ¿no? en esa tormenta perfecta, porque al mismo tiempo que hemos vivido graves problemas en términos de salud, de alimentación, de educación, también comenzamos a vivir, ¿no? Sobre todo a partir del año 2014, una política de represión, ¿no? Como las ejecuciones extrajudiciales, ya hubiese la OLP, posteriormente el FAES, las detenciones arbitrarias, la excesiva represión que se vivió en las diferentes olas de protesta, las desapariciones forzadas y en los casos, pues, de que muchas personas que estaban detenidas luego eran sometidas a torturas o a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, cuando tú pones todo esto junto, una crisis por una emergencia humanitaria que afecta a derechos económicos y sociales y una crisis, ¿no? Por una política de represión que afecta a derechos civiles y políticos, tienes la gran crisis, ¿no? La gran crisis de derechos humanos que vive ya desde hace varios años Venezuela y que me lleva al punto 3, que la crisis de derechos humanos de Venezuela llegó a tal nivel de magnitud que cruzó nuestras fronteras, ¿no? Y yo a veces escucho a voceros del gobierno venezolano decir, bueno, aquí hay problemas, pero son problemas que pasan en Venezuela, que tenemos que resolver los venezolanos. Bueno, claramente tiene que resolverlos el gobierno nacional, pero lo que hay que entender es que esta crisis de derechos humanos que vive Venezuela no es una crisis que ocurre solamente en el territorio nacional, porque Venezuela vive hoy, y esto es algo que no importa cuántas veces se repite, a veces uno mismo no sabe cómo imaginar su magnitud, la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, no de América Latina, del mundo. La primera crisis, la más grande, es la crisis siria. Siria es un país que vaya para casi una década de conflicto armado, un conflicto armado muy cruel, muy violento. Venezuela, sin ser un país con un conflicto armado, tiene al menos 5,1, 5,2 millones de personas fuera viviendo en necesidad de protección internacional, la gran mayoría en los países vecinos. Esa salida, y lo vimos, ¿no? en el 2016, 17, personas venezolanas caminando en el páramo, en condiciones muy, muy precarias, hizo que efectivamente se notara, ¿no? O se sintiera de una manera diferente el efecto de la crisis que se vivía dentro del país. Pero no solo la crisis de refugiados ha puesto a Venezuela en lo que yo diría la lupa
¿no? En el lente del mundo. También lo ha sido la política de represión, porque yo creo que no importa dónde uno viaje hoy en día como venezolano o como venezolana, la gente pregunta. Vimos las fotos, vimos los videos de las protestas. Hay casos emblemáticos, casos que han trascendido fronteras, que uno va a lugares donde no cree que puedan conocer los casos y sin embargo los conocen, ¿no? Pero trascendió. La crisis venezolana no es una crisis de derechos humanos que exclusivamente ocurra en el territorio, es una crisis que trascendió fronteras y que hoy en día ocupa, ¿no?, un lugar en la agenda internacional. Y ese es justamente mi punto 4, que dentro de esta gravedad, porque la crisis es muy grave, se empezaron a activar los mecanismos. O sea, era imposible que ante una crisis de esta magnitud no se activaran los mecanismos de derechos humanos. Y esto no es nuevo, desde hace ya muchos años, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos, que es el sistema de nuestra región, de las Américas, se habían producido muchísimos informes, ¿no?, sobre Venezuela, muchas audiencias, la comunidad internacional ya se había enterado, ¿no?, de lo que sucedía, pero bueno, lamentablemente Venezuela se retiró, ¿no?, de la Convención Americana, y entonces nos fuimos moviendo también a lo que se llama el sistema universal, ¿no?, que es el sistema propiamente de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Antes, ¿no?, de que llegara Michelle Bachelet a ser la alta comisionada de derechos humanos, ya había su oficina, ¿no?, con su predecesor, publicado varios informes, que lo hizo a modo propio, ¿no? Vio que había una crisis muy grande y comenzó a documentar. El gobierno venezolano nunca permitió, ¿no?, la entrada de ningún relator, todavía no ha habido ningún relator que haya ido al país, pero no permitió nunca la entrada del equipo de la oficina del alto comisionado hasta que llegó la doctora Bachelet al cargo. Y creo que una de las cosas muy importantes que hay que rescatar, ¿no?, es que el primer informe bajo ya la coordinación de Michelle Bachelet, que se publicó en julio del año pasado, fue un informe increíblemente poderoso, ¿no? Y hoy en día me llama mucho la atención escuchar también a voceros del gobierno Maduro hablar de nuestra buena relación con la oficina, quieren dañar. Bueno, espero que esa relación perdure, porque lo que ya la doctora Bachelet ha dicho pone en entredicho muchísimas de las falsedades con las cuales el gobierno quiere responder a sus informes, ¿no? No solo reaccionó la oficina de la alta comisionada, sino que ya en febrero del 2018 la Corte Penal Internacional, que es el máximo tribunal de derecho penal en el mundo, abrió un examen preliminar, ¿no? Y es un examen preliminar que sigue su curso y que esperamos pronto pase a una fase de investigación. Pero lo que está en este momento en discusión, en boga, lo que discute todo el mundo, ¿no?, en redes sociales, en televisión, por donde lo vean, es el informe de la misión de determinación de los hechos. ¿Y qué es esta misión? Bueno, esta misión de investigación, porque eso es lo que es, ¿no?, es un grupo de expertos independientes con un equipo también con mucha experticia en la investigación de derechos humanos, que crea el Consejo de los Derechos Humanos. No es parte de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, es una misión, es un grupo independiente de esa oficina que el propio Consejo de Derechos Humanos, del que es parte Venezuela en este momento, crea porque considera que es tan grave la situación que se necesita no solo una investigación muy exhaustiva, sino una investigación que nos lleve a establecer posibles responsabilidades penales por los hechos cometidos. Y este es mi último punto, ¿no?, que es donde estamos en este momento, en la lesa humanidad, ¿no?, y en la continuación de la búsqueda de justicia. El informe que acaba de publicar la misión es un informe detallado, exhaustivo, con una metodología de investigación muy rigurosa, pero es un informe que tiene conclusiones muy contundentes, ¿no? Y una de ellas es que en Venezuela existen razones para considerar que todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido en lo que es el mandato, ¿no?, de
de la misión, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Y esto es una frase que muchas personas confunden, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Miren, lo primero que yo quiero decir es que cuando decimos lesa, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, es que estamos hablando de crímenes bajo el derecho internacional que por su gravedad, es decir, por lo duro que son, por lo trágicos que son, por lo crueles que son, agravian, lesionan a la humanidad en su conjunto. ¿Y por qué es esto? Porque tiene dos características. Es un ataque a la población civil, pero es generalizado y o sistemático. ¿Qué significa que es generalizado? Que no ocurre a pocas personas, sino que estamos hablando de crímenes que se realizan y se cometen con frecuencia, pero a una multiplicidad de víctimas. Por eso son generalizados. ¿Y qué queremos decir con sistemáticos? Y esto es algo en lo que el informe realmente hace un trabajo muy, muy riguroso y muy detallado. Sistemático implica que esos crímenes que se cometieron en ese periodo de tiempo estudiado no son fortuitos, no son aislados, todo lo contrario, muestran un patrón que responde a un mínimo de organización. Y esa organización tiene responsables, ¿no? No se dan al azar, sino que hay una sistematicidad en su ocurrencia. Y yo quiero dejarlo aquí para comenzar a discutir estas ideas, terminando con lo que viene, ¿no? Con qué esperamos nosotras. Venezuela ha sido lesionada, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela tienen que ser investigados y los responsables tienen que ser llevados a la justicia. En este momento consideramos que no existen en el país condiciones para que pueda darse un proceso, ¿no? De rendición de cuentas y de reparación para las víctimas. Hay varios caminos y yo aquí sí me parece muy importante ser lo más sincera posible desde la experiencia que tenemos en la organización. No es un camino corto y no es un camino fácil. La justicia internacional es un camino largo, ¿no? Y es un camino que además muchas veces presenta obstáculos por lentitud, porque también hay un gobierno muy represivo que se defiende, que niega lo que sucede y que sigue persiguiendo, ¿no? A quienes defienden derechos humanos. Pero hay varias posibilidades. Está, por supuesto, la Corte Penal Internacional, que tiene un examen preliminar abierto y que esperemos pueda pasar a una segunda fase. Y este informe es considerado un insumo de gran importancia para que la Fiscalía de la Corte pueda avanzar en ese proceso. Y también está lo que llamamos la jurisdicción universal, y una de las recomendaciones del informe de la misión es que los países activen esta jurisdicción universal. ¿Qué es la jurisdicción universal? Es la posibilidad que tiene cualquier país de juzgar a posibles criminales, a posibles responsables de crímenes de lesa humanidad, independientemente de si hay un vínculo o no con estas personas, ya sea por nacionalidad, territorio, etc. Entonces, disculpe sí. que te interrumpa en este momento, sería bueno, profe, que cerres el compartir pantalla para que todos nuestros usuarios te vean el rostro y les recordemos que a todos los que se están sumando, que estamos hablando con Carolina Jiménez, que ella es directora de investigación de Amnistía Internacional, y lo que nos estuvo hablando hasta este momento es el contexto en general en el que se produce este informe de la misión determinadora de hechos de la ONU, la misión independiente. Hizo la diferenciación sobre también el informe que presentó la oficina del alto comisionado, y nos está hablando en este momento de los caminos que puede haber. Y durante el tiempo de la conversación vamos a seguir indagando sobre algunas dudas que han surgido a raíz de la estrategia oficial de
no solo descalificar el informe, sino además de pretender dividir a los actores y a los investigadores entre la oficina del alto comisionado y la misión independiente de la ONU. Sigamos con Carolina Jiménez. No, y yo creo que justamente aquí quería cerrar, ¿no? Es justamente lo que tú estás comentando, ¿no? Que hay un camino por delante. O sea, este informe y todos los demás que se han escrito, Luz Meli, ¿no? Por las ONGs locales que son realmente grandes luchadores por los derechos humanos, bueno, por las organizaciones internacionales, por la oficina de la alta comisionada, tanto por la oficina de Bachelet como la que fue presidida por su predecesor, los informes de la Comisión Interamericana. O sea, hay que pensar que son muchas las vías. Esto es una larga carrera, ¿no? Esto es un largo camino con varias vías. Es un camino que tiene diferentes vías que te tienen que llevar a un objetivo final y común, que es la rendición de cuentas, la justicia, verdad y reparación para las víctimas y las garantías de no repetición, porque yo no creo que exista alguien en el mundo que quiera que se vuelvan a cometer en un país crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, tenemos que generar garantías de no repetición, pero que entendamos que este camino, como lo está diciendo, no es un camino fácil, no es un camino corto, y que son varios caminos: la CPI, la jurisdicción universal, los informes, el trabajo de las víctimas. Pero yo cerraría diciendo que este informe es muchas cosas, como estoy diciendo, ¿no? Material para la construcción de la memoria histórica que estamos construyendo en Venezuela ante esta situación, pero es sobre todo un reconocimiento a la lucha de las víctimas, ¿no? Que se atrevieron a contar sus historias, que se han atrevido a buscar justicia a pesar de todos los impedimentos y de todos los abusos y la tragedia, ¿no?, familiar que han sufrido. Muchísimas gracias. Seguimos conversando con Carolina Jiménez. Ella acaba de terminar su clase magistral, en la cual nos está instruyendo, comentando, informando sobre el amplio paraguas de los derechos humanos y, digamos, en el caso específico de Venezuela, los caminos que se han recorrido para no solamente sistematizar las violaciones de estos derechos humanos, sino para la generación de estos informes con una metodología aceptada internacionalmente. Sobre el informe, Carolina, el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, en voz de el propio fiscal y el canciller, pues lo descalifican, hablan también de la metodología que se utilizó, y el canciller de Argentina dice que, aunque reconocen en el Grupo Internacional de Contacto la importancia de este informe, el aporte que puede tener este informe, pues critica el hecho de que ese informe se hizo a distancia porque la misión está basada en Panamá. Me gustaría entonces que a los usuarios de Efecto Cocuyo nos explique cómo se responde ante estos ataques que son políticos frente a unos hechos que están muy bien documentado. Yo tengo varias respuestas, ¿no? Porque sí es una de las cosas que tristemente he visto que no es muy comprendida, y más que ciertamente es como uno de los flancos de ataque, ¿no? Por parte del gobierno nacional y aliados, obviamente, por lo que estamos viendo. Mira, para ponerlo así de una manera súper básica, si mi casa está muy sucia, ¿verdad? Es un desastre. Hay malos olores que afectan a los vecinos, que afectan a todo el mundo, ruidos insoportables, pero sobre todo un gran desorden que yo no quiero que nadie vea. Yo no permito que nadie entre. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno venezolano, ¿verdad? No permitió la entrada de estos expertos porque no reconoce la creación de la misión, porque no reconoce que perpetra de una manera continua y sistemática violaciones graves a los derechos humanos. O sea, eso, recordarlo, que es que la ironía se cuenta por sí sola. Ay, no lo hice, no vinieron al terreno. Bueno, nunca los dejaron entrar, pero las razones por las cuales nos dejaron entrar son bastante obvias. Lo segundo que yo diría es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Es el siglo que más se ha beneficiado de las tecnologías modernas, ¿no? Y hoy en día
alegar que tienes que exclusivamente ir al terreno para poder documentar cualquier cosa, no solo una violación de derechos humanos, sino cualquier otra cosa, ¿no? Es una visión súper anacrónica, ¿no? De cómo se investiga y cómo se documenta algo actualmente. La misión tiene el informe tiene toda una sección sobre metodología que explica cómo usaron desde imágenes satelitales hasta entrevistas con víctimas, con funcionarios activos de las fuerzas de seguridad, con exfuncionarios a través de canales seguros y que reunieron información forense, informes, etc. O sea, es una metodología muy rigurosa. Pero yo te quiero contar una anécdota, bueno, no una anécdota, lo estaba leyendo en estos días para ver, déjame ver qué otros grandes casos se ha documentado la historia sin que se haya ido al terreno, ¿no? Y esto es muy interesante, ya te vas a ver, porque en el 2005, tú te acordarás, salió ese gran escándalo, eso fue poco después de que se dio lo de las Torres Gemelas. Bush era el presidente de Estados Unidos y de una manera completamente ilegal, bajo el derecho internacional, estableció centros clandestinos de detención y tortura en algunos países de Europa del Este. Polonia, Rumania, bueno. ¿Qué hacía el gobierno de Bush? Se llevaba a presuntos sospechosos, ¿no? De participar en Al-Qaeda, se los llevaba en vuelos clandestinos a estos centros de tortura en Rumania y en Polonia y en otros lugares. En noviembre del 2005, el Washington Post publica la primicia. Dice, bueno, tenemos información de que se están dando estos vuelos, etc. Al día siguiente, Human Rights Watch ya saca un informe y dice, bueno, esto es lo que ha sucedido, esta es la información que tenemos. Ahora, ni Human Rights Watch ni el Washington Post fueron a Polonia y a Rumania, ¿verdad? Porque eran clandestinos. Ellos se basaron en un análisis de información de los vuelos, en entrevistas, en documentación. A los días de publicado ese informe y ese artículo del Washington Post, salió Hugo Chávez a condenar al presidente Bush por tener centros clandestinos de la CIA. Y dijo, es un gobierno genocida, secuestrador, etc. Nadie dijo, ¿verdad?, que había que estar en el terreno para documentar esos centros clandestinos de la CIA. La información que se pudo recoger, tanto de los periodistas como de una organización de derechos humanos, fue suficiente para mostrar. Un año después, en el 2006, George Bush tuvo que admitir que en efecto esos centros clandestinos de la CIA existían, que los iban a cerrar y terminaron movilizando a todos estos detenidos a Guantánamo, nuevamente de una manera ilegal, violando los derechos humanos de todos estos detenidos. Entonces, si el gobierno nacional está diciendo esto, yo creo que tendría que recordar las cosas que sí ha aplaudido en el pasado con este tipo de metodología de investigación. Muy importante, Carolina, ese ejemplo que tomas. Estamos conversando con Carolina Jiménez, quien es directora regional de investigación de Amnistía Internacional. Carolina, además, los que se están sumando, por favor, les pido que compartan luego todo el video, porque ella en la primera parte de la conversación pues explicó en 5 puntos muy claros cómo se llegaba al informe de la misión determinadora de hechos que fue dado a conocer la semana pasada, y la participación de no solamente metodológica de la investigación, sino de otros actores en la investigación. Y quería llegar a esto, Carolina. Tú haces un reconocimiento, como lo han hecho muchísimas organizaciones, a las víctimas. Yo creo que es importante para nuestra audiencia que podamos ver el rol que juega la víctima o sus familiares en la denuncia y cuál es el rol que juega el activista, el defensor de derechos humanos en el acompañamiento a esas víctimas. Varias cosas, y me parece una pregunta súper importante la que me haces, Luzmeli. La víctima es quien sufre de manera directa, ¿no?, una violación a sus derechos. Es la persona que tiene una afectación, ¿no?, tanto individual como colectiva, ¿no?, de su dignidad a causa, ¿no?, de una acción ilegal y arbitraria de agentes del Estado. Hay muchísimas víctimas de violaciones de derechos humanos, son muchísimas, ¿no? En un país como Venezuela, en donde se cometen crímenes de lesa humanidad, justamente porque las violaciones son generalizadas, es que podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, y
y los números son muy abrumadores, ¿no? Que yo creo que eso es un ejercicio en el que tenemos que ahondar más. Las cifras, los números son increíbles, pero todas esas cifras tienen rostros, ¿no? Todas esas cifras representan a una persona, a una familia que, insisto, ha sufrido en carne propia una afectación a sus derechos. Yo creo que es tremendamente difícil para muchísimas personas llegar a la etapa de la denuncia. Entonces yo creo que ese es el primer gran logro de una víctima, romper el silencio, ¿no? Y es lo que vemos en las familias venezolanas, que cuando uno ve los casos de las FAES, por ejemplo, que muchísimos de esos casos ocurren en zonas populares, ¿no? De distintas ciudades de Venezuela. Son familias de pocos recursos, pobres, muchas de ellas lideradas por una madre soltera, etc. Y tú ves a esas madres denunciando, a pesar del nivel de miedo que debe haber detrás de cada denuncia, a pesar del acoso que sufren una vez que ya han puesto la denuncia. Creo que es súper importante que venzan el miedo, como de hecho lo hacen, y hacen la denuncia. Y luego está el camino, ¿no? Que se recorre de la denuncia hasta que logran conseguir el apoyo de un abogado, de un abogado, de una organización de derechos humanos, ¿no? Pero las víctimas son no solo quienes sufren la violación de derechos humanos, sino quienes rompen el silencio para que se visibilice esa realidad y se pueda obtener justicia. Y creo que el rol de las organizaciones de derechos humanos en ese sentido es fundamental, porque obviamente se necesita de apoyos. No es muy difícil hacer esto solo o sola, y las organizaciones arropan, ¿no? Acompañan a las víctimas y son quienes hacen no solo el acompañamiento legal, sino también acompañamiento psicológico, acompañamiento humanitario, y quienes, por el tipo de trabajo y de institucionalidad o de naturaleza de sus organizaciones, toman esos testimonios y esos casos y los llevan a instancias diferentes, ya sean nacionales, ¿no? Como internacionales, de búsqueda de la justicia. Y en ese sentido yo creo que el rol de las y los defensores de derechos humanos ha sido absolutamente clave en poder colocar a Venezuela en la agenda internacional de discusión sobre derechos humanos. Gracias. Seguimos conversando con Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Carolina, también tenemos un invitado en la casa allá. También hay... Creo que se está metiendo un ruido que no sé a qué obedece, pero vamos a seguir. También mencionaste, Carolina, la importancia, el caso específico de los familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de FAES. Me gustaría que lo comentaras también por lo siguiente, pues es relativamente fácil para muchos venezolanos tener empatía con las víctimas de la persecución política, pues bueno, a veces son muy visibilizados los casos, pero en el caso de las víctimas por estas ejecuciones extrajudiciales, pues muchas veces los familiares, especialmente muchas madres, se quedan prácticamente solas buscando justicia. Y es porque hay una estigmatización, porque muchas veces los jóvenes, la mayoría son jóvenes, varones, los matan en los barrios, en las zonas pobres, e incluso en algunos casos, algunas personas tuvieron algún tipo de actuación delincuencial, y entonces la gente asume una posición como no nos metemos en eso, pues tales y tales personas hicieron tal cosa. Es un tema rudo, crudo, pero me gustaría que nuestros usuarios escuchen la explicación sobre la necesidad de defender los derechos humanos de todos y todas. Sí, esa es una apreciación que yo comparto. Sí creo que hay muchísimo estigma alrededor de las ejecuciones contra jóvenes que pudiesen haber tenido antecedentes penales o hubiesen podido ser señalados de cometer delitos, etcétera, justamente porque tal vez hay una falta de comprensión sobre cuáles son los canales, ¿no?, que deberían existir para resolver los problemas de delincuencia, ¿no?, que puede tener el país, y sobre todo para poder empatizar, ¿no?, con estas víctimas. Yo creo que primero hay que recordar una cosa
pero que es súper básica y que debería estar presente en la mente de todos cuando piensan en estos temas. En Venezuela no existe la pena de muerte. Entonces, ningún oficial puede, bajo ninguna circunstancia, ¿no?, privar arbitrariamente de la vida a una persona. De hecho, incluso en los países donde existe la pena de muerte, algo a lo que nosotros nos oponemos rotundamente, existe cierta institucionalidad, ¿no? Una persona tiene que ser llevada a juicio, etcétera, antes de que reciba una condena de ese tipo. Pero bueno, la pena de muerte es realmente al final del día no solo inefectiva, sino que es una forma de tortura, ¿no? Entonces, en el país no existe la pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si en realidad el gobierno quiere implementar políticas de lucha contra la delincuencia, no puede recurrir a la privación arbitraria de la vida. Entonces, ese es el principio por el que del que todos nosotros tenemos que partir. Lo segundo que hay que decir es que los gobiernos en América Latina, y debo decir que el gobierno venezolano en esto también ha sido por años parte de su retórica, insisten muchísimo en que son gobiernos para los pobres, ¿no? Que la lucha contra la pobreza es una de sus principales motivaciones políticas y que el pueblo de las personas pobres son su principal base de apoyo. Bueno, lo que uno ve cuando ve los operativos de las FAES o de las OLP en los barrios populares es la criminalización de la pobreza en su máxima expresión. Porque a esos chicos, a quienes ejecutan de una manera muy cruel, además, a veces frente a sus familiares o con muchísimo abuso de la familia, etcétera, a quienes también maltratan muchísimo, son jóvenes pobres de los barrios venezolanos, a quienes castigan en nombre de una lucha contra la delincuencia que termina siendo más bien un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de esas personas. Entonces creo que sí hay que hacer una apuesta a la empatía, porque lo cierto es que cuando las fuerzas de seguridad se arrojan para sí mismas ese derecho a privar de la vida a las personas, puede pasarle a cualquiera de nosotros, y creo que sí es necesario promover, ¿no?, mucho mayor apoyo con todas esas madres, padres, hermanos, sobrinos, hijos que hoy en día han quedado sin una persona querida por el accionar de estos grupos como la FA, el CICPC y otros que se han dado la tarea de criminalizar la pobreza venezolana. Gracias. Seguimos conversando con Carolina Jiménez. Muchísimas gracias a las personas que se están sumando a la conversación. Ahora vamos a hablar específicamente sobre otros datos de este informe de la misión determinadora de hechos de la ONU. Carolina, hay dos casos, hay muchos casos en este informe documentados con entrevistas a las víctimas, con entrevistas a testigos, pero hay dos casos que son, digamos, de los casos más relevantes por la crueldad que se observó allí. Uno es el crimen contra el capitán Arévalo Acosta, y el otro caso, bueno, el fallecimiento en manos del Estado del concejal Albán. Me gustaría que ahondáramos un poco más sobre esto, porque en el caso del capitán Arévalo, pues la Fiscalía venezolana procedió a imputar, a acusar a dos personas como que fuese un homicidio perintencional, es decir, como que lo torturaron, le cayeron a golpes, lo destrozaron, pero su intención no era matarlo. Y luego, en el caso del concejal Albán, pues dicen que se rompió la cadena de custodia, la forma como estaba custodiado, y esta persona, desde el piso 10 de la sede del SEBIN, pues cae por una ventana cuyo ángulo es de aproximadamente 30 grados y que se supone iba a estar, debía estar posado porque estaba en esa zona, pero además no solo eso, sino que hubo toda esta confusión cuando hay una primera declaración del fiscal que dice que él se levantó para ir al baño y saltó. Me gustaría, en este caso también hay imputados unos funcionarios del SEBIN como responsables directos, pero cuando se describe la actuación de los cuerpos de seguridad en la DGCIN y en el SEBIN, pues se determina que hay un patrón allí y hay una cadena de responsabilidades. Podríamos ahondar y explicarle a nuestra audiencia
cómo funciona esta cadena de responsabilidad, no solamente la responsabilidad penal sobre el que ejecuta la acción, sino sobre esa cadena de mando. Sí, yo creo, bueno, efectivamente ambos son casos muy emblemáticos y curiosamente son dos casos diferentes, ¿no? Un militar y un civil, uno que en primer lugar estuvo en una sede militar, otro en una cárcel civil, ninguno de los dos adecuados para eso, por cierto. Pero a pesar de eso, como tú muy bien dices, tienen varias características en común y allí es donde uno puede establecer el patrón, ¿no? El capitán Arévalo fue víctima de tortura, ¿no? O sea, cuando uno estudia los exámenes forenses, la cantidad de lesiones en su cuerpo no pueden ser de una caída, ¿no? Como pretendían decirlo, etcétera. Son infligidos, ¿no? Fueron infligidos durante su detención. No hay nadie en este momento de las dos personas que se supone que están presas. No tenemos seguridad de eso, por cierto. Que haya sido acusados de tortura, ¿no? Y eso ya lo que implica es que el Estado intenta librarse de la responsabilidad. Lo mismo pasa en el caso Albán. Entonces ya ves aquí el patrón. Lo primero que tú ves en este patrón es que cuando en la mayoría de los casos el Estado no reacciona, ¿no? A diferencia de lo que dijo Tarek William Saab en la rueda de prensa con el canciller Arreaza, cuando se dedicaron 1 hora y media a desprestigiar el informe, el fiscal dio datos, que a mí me parece súper importante que dé datos, pero claro, los datos, es más, qué bueno que los dé, porque los datos demuestran la increíble brecha que existe entre la investigación que se realiza y la investigación que se deben realizar, ¿no? Tarek William Saab hablaba de 140 condenas de funcionarios, nada más en ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando solamente si tomamos en cuenta el informe Bachelet, que no tiene informes de todos los años, de 8.180, saqué yo la cuenta hace poco. Entonces, eso es solamente ejecuciones extrajudiciales. Suma tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada. Imagínate la cantidad de condenas que deberíamos tener, ¿no? Y el fiscal dice, 140, miren lo bien que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, ese ejercicio matemático hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado sí actúa? ¿No? Como dice el fiscal. No, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, hay gente presa, estos están acusados, imputados y sentenciados. Bueno, primero están imputados por los cargos incorrectos. O sea, tendrían que haber en el caso del capitán Arévalo gente imputada por tortura, ¿no? Segundo, las investigaciones están usualmente llenas de irregularidades. Y en el caso del concejal lo vemos con muchísima claridad, incluso al punto de que públicamente, como bien lo decías, y ustedes señalaban eso en ese trabajo muy interesante que hicieron, ¿no? El efecto Cucuyo sobre el caso del concejal Albán, las inconsistencias, las irregularidades en el proceso que hacen que el proceso no garantice justicia efectiva, ¿no? Porque obviamente están llenos de encubrimientos, etcétera, y allí difícilmente puedes llegar a algo muy importante de la justicia, que es la verdad. Si el proceso está lleno de irregularidades, no vas a saber qué pasó. Y si no sabes qué pasó, no te garantiza tu derecho a la verdad. Y lo tercero que yo diría, y esto también es muy importante porque es algo que vemos en todos los casos, es que cuando el Estado actúa, cuando sí genera imputaciones e incluso condenas, nunca toca las cadenas de mando. Entonces tú tienes, en el caso del capitán Arévalo, creemos que a 2 soldados. Y en el caso de un concejal que muere bajo la custodia del Estado, no tengo a un custodio, ¿verdad? Cuando en realidad sus muertes son representativas de un patrón de represión, de uso excesivo de la fuerza que el Estado ejerce contra muchísimos ciudadanos. ¿Qué quiere decir que esto es un patrón? Que hay un plan, hay una sistematicidad en esos casos que muestran que altas autoridades tienen conocimiento de que se realizan, coordinan para que se ejecuten y por lo tanto tendrían que ser investigadas por su responsabilidad en estos hechos. Entonces, lamentablemente, esos dos casos, como muchos otros que se reflejan muy bien en el informe, muestran, ¿no? Que hay que cuando el Estado sí actúa, lo hace de muy mala fe, con muchísima irregularidad, pero siempre
encubriendo a las cadenas de mando e incluyendo a las altas autoridades que probablemente son responsables por estos hechos. Gracias. Seguimos conversando con Carolina Jiménez. Ya nos estamos acercando al final de esta clase, Carolina. Hay dos preguntas por allí que nos hacen. Una tiene que ver con el condicional que se usa en el informe sobre que estos hechos investigados pueden ser crímenes de lesa humanidad. Creo que es una frase como que muy como protocolar. Entonces, quería que nos explicara realmente si este informe que da cuenta de todas estas violaciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones arbitrarias, que también quiero que después nos comente sobre esto, puede dar pie a que se diga que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad. Sí, efectivamente ese condicional que nosotros también lo usamos en el informe Hambre de Justicia, que fue el informe en donde Amnistía Internacional acusó también al Estado de posible comisión de crímenes de derechos humanidad, de lesa humanidad, se utiliza por una razón muy sencilla, ¿no? La misión creo que dice, existen razones para creer, ¿no?, que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y es que la misión de determinación de hechos no es un órgano judicial a quien le corresponde probar, más allá de toda duda razonable, que esos crímenes de lesa humanidad se han cometido y hay responsables, es a un tribunal de justicia, ¿no? La misión o cualquier organización que se dedica a esta documentación presenta los hechos, los corrobora. Ojo, la misión corrobora esos hechos y están confirmados. Pero a quien le corresponde juzgar, ¿no?, y establecer las responsabilidades es a un órgano judicial. En el mundo ideal tendrían que ser órganos judiciales venezolanos. Los tribunales venezolanos deberían, ¿no?, estar llevando a cabo estas investigaciones para luego comenzar procesos de juicios justos que terminen en sentencias condenatorias si se encuentran y se prueban todas las evidencias. Cuando eso no es posible, hay que recurrir a instancias internacionales de procuración de justicia. Pero entender eso, ¿no?, que la misión es un grupo de expertos que de una manera muy rigurosa y muy seria han encontrado todas estas evidencias y las han probado, ¿no?, pero que corresponde a un órgano judicial determinar las responsabilidades y más allá de cualquier duda razonable, probar que se cometieron estos hechos. Gracias. Ya nos estamos acercando entonces al final, Carolina. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado para explicar este tema que tiene sus complejidades en cuanto a la comprensión, no solamente de las explicaciones, sino del tema en general sobre derechos humanos. Hablaste en algún momento de tu presentación sobre la memoria para establecer las verdades y hacer justicia. Venezuela es un país que prácticamente se ha quedado sin medios, sin posibilidades incluso de que muchas organizaciones que han investigado pues puedan incluso hacer algo tan básico como imprimir y dar a conocer estas investigaciones. En esta época en donde todavía hay gente que tiene teléfonos inteligentes, ¿cómo puede combinarse la acción de los ciudadanos que nos están escuchando ahora con organizaciones no gubernamentales para recabar toda esta documentación que permita hacer este ejercicio de memoria? Ciertamente en Venezuela el poco disfrute de derechos digitales complejiza, ¿no?, mucho la posibilidad de guardar información y de compartirla. Sin embargo, es impresionante, siempre impresiona la cantidad de documentación que viene de los propios ciudadanos, sobre todo en momentos como las protestas, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que toda persona, ¿no?, independientemente de cuál sea su profesión, etcétera, se sienta como un defensor o una defensora de derechos humanos, se sienta como un periodista, se sienta como alguien que es capaz de documentar una situación determinada, ¿no?, porque lo ve, porque lo escucha, que lo comente, que lo escriba, si lo escucha,
en ese momento para recordarlo, lo que escuchó, si lo vio, que lo describa, y si lo puede grabar o tomar una fotografía, muchísimo mejor. Y esa es información que siempre se le puede hacer llegar a las organizaciones de derechos humanos. De hecho, la misión, ¿no?, que ha recabado la misión de la ONU, ¿no?, que ha recabado una información increíble, tiene, ¿no?, como uno de sus mandatos, guardar ese acervo, ¿no? Y por eso nos parece tan importante que la misión tenga un mandato renovado, ¿no? Que en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos se renueve el mandato de la misión, porque las violaciones de derechos humanos en Venezuela no se detuvieron el día que se publicó el informe, ¿no? Continúan sucediendo y necesitamos que existan mecanismos independientes que mantengan, ¿no?, su documentación sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. Pero eso no se puede hacer efectivamente sin que las y los ciudadanos puedan también ser partícipes de la construcción de esa memoria histórica. Las víctimas y quienes no son víctimas también, pero logran ser testigos, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país. Gracias, ya llegamos a Carolina, se nos acabó el tiempo, aunque sea digital. Quisiera que, para que te despidas de los usuarios de Efecto Cocuyo, pues deja algún mensaje que tú creas que sea prudente que manejemos todos los venezolanos. Pues yo me voy a despedir con una historia, Luzmeli, porque estas son las historias que hacen que mi trabajo, que tu trabajo, que el trabajo de muchísima gente sea valioso. Viviendo en México, ¿no?, y bueno, trabajando en derechos humanos, he tenido la oportunidad de conocer de muchos casos que son famosos por una o por otra razón. Entonces, rápidamente cuento el caso de Valentina Rosendo, ¿no? En el 2002, Valentina tenía 17 años. Una joven, ¿no?, una niña bajo el derecho internacional, una joven adolescente de Guerrero, que es un estado que está al sur de México, y Valentina es una joven indígena. Son varios casos que se dieron en su comunidad, pero en esa época, bueno, y todavía lamentablemente se dan muchos operativos militares, ¿no? Todavía hay muchísimos operativos militares en México. Y cuando Valentina estaba lavando la ropa en el río, de verdad que es una historia, pues en ese sentido sí, muy trágica, llegaron unos militares que supuestamente estaban buscando no sé, a unos insurgentes, ni siquiera recuerdo cuál fue la excusa que dieron los militares para llegar a Valentina, ¿no?, pero que estaban en búsqueda de algunas personas y quisieron interrogarla y se la llevaron de allí, ¿no? Y lo que siguió fue el horror de quien sufre tortura sexual a los 17 años, una adolescente indígena. Pero Valentina, y está el caso de Valentina y Inés Fernández, decidieron no quedarse calladas y denunciaron. ¿Y qué pasó con sus denuncias? Que como habían sido militares los perpetradores, todo cayó en el fuero militar. Fueron las cortes y los tribunales militares quienes decidieron investigar y archivaron las denuncias, ¿no? Pero ella no se quedó allí, ni ella ni Inés, sino que siguieron. Y su caso comenzó a ser tomado por organizaciones no gubernamentales mexicanas y posteriormente se llevó al sistema interamericano, ¿no? La comisión escuchó el caso, de la comisión pasó a la corte. Bueno, para hacer una larga historia corta, en el 2018, ¿no?, la corte sentenció a México por el caso y por la falta de justicia, y tuvieron que pasar ese caso a tribunales civiles. En el 2018, 16 años después, un tribunal en el estado de Guerrero sentenció a los militares a prisión, ¿no?, de 19 años. Y yo escuché a Valentina en una entrevista que le hicieron de qué se sentía, ¿no?, después de 18 años de 16 años de búsqueda de justicia, bueno, y de mucho dolor. Y ella lo puso de una manera lindísima. Ella dijo, bueno, después de todo esto yo volví a mi comunidad. Y ya allí todos sabían lo que había pasado, que habían sentenciado a estos militares. Y bueno, se me acercaron muchas mujeres, también indígenas del pueblo, me dijeron, ¿cómo fue que hiciste? Porque a mí me pasó lo mismo, yo nunca lo conté, ¿no? ¿Cómo llegaste allí? Y en ese momento, dice Valentina, yo me di cuenta que todos estos años valieron la pena, ¿no? Y yo creo que lo hermoso de esa historia, dentro de la tragedia, de lo que representa, es que una mujer como Valentina Rosendo entendió que su lucha no era solo su lucha, era la lucha de muchas mujeres indígenas que sufren tortura sexual a manos de militares, y que no importaba los años que pasaran, a pesar de lo difícil que puede ser el paso del tiempo en estas luchas,
había un momento en que una mujer violada en su dignidad podía decir esto valió la pena. Y entonces con eso me despido. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Estuvimos hablando con Carolina Jiménez. Ella es venezolana de Acarigua, por cierto, ¿no? Y es la directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Les pido a todos los que quedaron en la conversación y los que se fueron sumando posteriormente que por favor compartan este video, porque a mí me parece que es muy importante que los venezolanos y venezolanas manejemos un poco más ampliamente todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero además que también conozcamos a profundidad este informe de la misión determinadora de hechos. Provea está haciendo un llamado, por cierto, a que hoy todo el mundo grabe su video y lo postee, exigiendo que se renueve el mandato de esta misión. Y desde acá, en Con la Luz, pues también me sumo a esa exigencia de que se extienda este mandato. Nos vamos a ver el jueves con una entrevista bien fuerte también sobre el informe, y luego también nos vamos a ver con Xavier Coscojuela, con Patricia Marcano de Armando.info, y vamos a hablar de la filtración que permitió revelar cómo estaba funcionando el sistema bancario internacional con el lavado de dinero proveniente de narcotráfico y de la corrupción. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias.